ocurrió en la zona del Salar de Uyuni, en la nación sudamericana de Bolivia, que el 10 de marzo de 1967, cuando ya anochecía, una mujer de edad avanzada, la señora Valentina Flores, se disponía a llevar a su ganado al corral, cuando se percató de la presencia de dos seres que vestían de manera muy extraña. Parecían buzos, ya que portaban una especie de escafandra y un tanque en la espalda. Los seres extraían sangre del cuello de los animales con una especie de artefacto que terminaba en punta. Indignada por lo que observaba, la señora Valentina tomó piedras y con un palo se abalanzó en contra de los seres, quienes al observarla activaron un artefacto que guardó una especie de red que se encontraba desplegada en el terreno. Uno de los seres le lanzó el instrumento que sostenía en las manos, quien la golpeó sin causarle daño, y regresando a su mano como si se tratara de un boomerang. Acto seguido, los seres se elevaron hacia el cielo, perdiéndose de la vista de la señora Valentina, quien después de hablar de su experiencia fue entrevistada por el ejército y fue ampliamente conocida en aquel tiempo por su valentía al enfrentar a estos seres desconocidos. Cada año en diferentes sitios alrededor del mundo se reporta mutilación de ganado en extrañas circunstancias, que van desde operaciones quirúrgicas muy precisas hasta extracción de sangre y órganos, que han desconcertado a las autoridades y a los propios dueños del ganado. Hasta el día de hoy, no existe una explicación plenamente satisfactoria que pueda esclarecer quiénes son los autores de dicho fenómeno, siendo la hipótesis de la intervención extraterrestre el más aceptado por los especialistas. Este fenómeno comenzó a ser reportado con gran regularidad y de manera global a partir de la década de los años 90. Sin embargo, el caso de Valentina Flores podría tratarse del reporte más antiguo y por sus características nos arrojaría pistas de quiénes son los autores de esas misteriosas mutilaciones. Tercer Milenio, Rubén Villatoro.